Capítulo 9. Allá en el cielo. ¿Cómo recuerdo de niño haber cantado un himno que llevaba el mismo título de este capítulo? Era popular, especialmente en los funerales de los hermanos. Pareciera que por mucho tiempo en la Iglesia de Cristo solo se hablaba de cuando iríamos a estar allá y no nos enseñaron mucho acerca de estar aquí. Hasta ahora recuerdo la letra. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Una serie de versos acompañan el coro y los cantábamos hasta no poder más. Vaya que la última frase del coro tiene mucha razón. Alabaremos al Señor. Si hay una cosa que se puede ver muy claramente al estudiar el libro del Apocalipsis, es la cantidad extraordinaria de alabanza y adoración que habrá allá en el cielo. 1. Acciones de gracias, alabanza y adoración. En el Apocalipsis vemos que las tres áreas están representadas en el cielo. Fue interesante descubrir esto en un verso que había leído un sinfín de veces. Apocalipsis 4:9 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias, allí están las tres. Primero, acción de gracias. El agradecimiento es, en definitiva, una de las características de un verdadero adorador. ¿Cómo será posible tener gente ingrata en el cielo? Imposible. En el cielo, el idioma oficial será de alabanza y acción de gracias. No será posible que lleguen los ingratos. Segundo, encontramos alabanza, la segunda etapa en el protocolo de acercarnos a Dios. La palabra que se usa es honra, casi sinónimo de alabanza. El dar honra es ensalzar su naturaleza, su personalidad, etc. Es reconocer sus cualidades. Necesitamos aprender a hacerlo porque allá lo estaremos haciendo mucho. En tercer lugar, vemos adoración en el cielo, en la palabra gloria. Creo que usted puede sentir la diferencia que tiene la palabra honra a la que tiene gloria. Muchos pueden honrar a otros, pero la gloria se la damos a uno solo, al que vive por los siglos de los siglos. Solo a Él. Básicamente, esta es la diferencia entre la alabanza y la adoración. La adoración no es algo que necesitamos practicar porque vamos a hacerlo allá, sino que sin este elemento en nuestras vidas, ni llegaremos allá. Esta parte de nuestra vida cristiana no es negociable ni opcional. Sin rendirnos 100% ante el señorío de Jesucristo, no tendremos la oportunidad de cantar con el coro de los ángeles en aquel gran día final, donde se reunirán de toda lengua, tribu y nación. 2. Vemos postración en el cielo. Ya hemos comprobado que lo que el Padre busca no es adoración, alabadores, cantantes, músicos, sino que busca adoradores. La palabra adorador significa postrador. Esta es la clase de adorador que el Padre busca, pues vemos que en el cielo se postran delante del trono. Apocalipsis 4:10 dice, los 24 ancianos se postran. Apocalipsis 5:14, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros. Y también Apocalipsis 19:4, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios. Aparte de la implicación espiritual que tiene el postrarse, considero que también es importante que aprendamos a postrarnos físicamente como una señal exterior de algo que hemos determinado interiormente. 3. Declaraciones también existen en el cielo. Esta es otra de las áreas interesantes en la alabanza que podemos ver en el Apocalipsis. Es importante aprender a utilizar la boca, la lengua y la garganta que el Señor nos ha dado para poder declarar verdades eternas y contundentes a nuestro enemigo, pero también a nuestro hermano. Dice, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Apocalipsis 4:8. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Apocalipsis 4:11. Y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Apocalipsis 5:12. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. Apocalipsis 7:10.
Muchas veces hemos escuchado sermones y mensajes acerca del poder que hay en la lengua para destruir o también de edificar. Muchos hemos leído el pasaje en Santiago donde habla de que la lengua es el instrumento indomable que causa muchos problemas para todo el mundo. Cada vez que abramos la boca debe salir una bendición, una declaración poderosa de la palabra. Es interesante ver en el mismo libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, verso 11, dice: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra de testimonio de ellos. Qué importante es entonces hablar correctamente. Cuidemos nuestra lengua de hablar vanas y profanas palabras, sino aprendamos a hablar y declarar la única palabra que vale la pena hablar, la palabra eterna de nuestro Señor. Creo que es especialmente significativo ver que sin la sangre del Cordero, la palabra del testimonio no hubiera servido para nada. Fueron las dos cosas en conjunto que trajeron la victoria. No está en duda que la sangre del Cordero tiene poder, pero requiere de la palabra, del testimonio suyo y mío, para activar el poder que hay en esa sangre. Si nosotros nunca nos enteramos de ese poder y nunca hacemos uso del mismo, entonces siempre tendremos una palabra negativa, pesimista y deprimente. Pero cuando activamos las dos cosas juntas, esto se convierte en arma poderosa que, de acuerdo al verso que acabamos de leer, nos garantiza la victoria. Recuerde que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Mateo 24:35. Si usted quiere hablar palabras eternas, hable la palabra de Dios. Si usted quiere vivir en la victoria que Jesús ya le compró, comience a declararlo. Ponga esa victoria en su boca para que de ahí se pueda dirigir al resto de su cuerpo, convenciéndole que en Cristo Jesús tiene usted la victoria. Esta es la primera dirección en la que debemos declarar: a nosotros mismos. La segunda dirección en la que necesitamos declarar es hacia nuestros hermanos. Muchos de los salmos son declaraciones de las grandezas del Señor y recordatorios de sus obras maravillosas. Tómese un momento y abra el libro de los salmos y verá que lo que digo es verdad. Vez tras vez podemos leer declaraciones como: mirad, bendecid a Jehová, 134:1. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, 113:1. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, 95:1, y etcétera. En los últimos años se ha vuelto algo popular en algunos círculos decir: voltee y dígale a la persona que tiene a su lado esto o aquello. La razón de esto es que con nuestra boca declaramos entre el pueblo cuán grandes son sus maravillas. Busque a alguien y declárele alguna verdad de la palabra. No podemos cometer error al hablar la palabra en su tiempo. De una vez, vayamos aprendiéndolo aquí, porque allá lo estaremos haciendo también. La tercera dirección en la que debemos aprender a declarar es la de nuestro enemigo. Tome nota que el verso que leímos de Apocalipsis 12:11 dice: y le vencieron. ¿A quién se estará refiriendo? Al dragón, la serpiente, el diablo, Satanás, verso 9. Es importante aprender a declararle algunas cosas al diablo para que queden establecidas las cosas como deben ser, de acuerdo a la palabra. Muchas personas le tienen miedo al diablo cuando, de acuerdo a la palabra de Dios, él ha sido vencido por medio de la victoria que obtuvo Jesús en la cruz del Calvario. Alguien me preguntó una vez por qué, en mi opinión, era necesario hablar audiblemente. Mi respuesta fue esta: recuerde que Satanás no es omnisciente, solo Dios lo es. Entonces, como el enemigo no sabe lo que estamos pensando, necesitamos decirle lo que estamos pensando. El único que lee los pensamientos es nuestro Señor, pero el enemigo no lo puede hacer. Así que mejor háblele usted y déjelo siempre en su lugar, bajo sus pies, según Efesios 1:22 y 23. 4. En el cielo hay mucho ruido. Para quienes no les gusta el ruido, les tengo varias recomendaciones. 1, no vayan a ir al cielo, por favor, porque allá se va a hacer un ruido tremendo. O 2, si insiste en ir al cielo, llévese unos tapones si es que no le gusta el ruido.
Otra es, no lea esta sección del capítulo porque contiene una justificación bíblica para el ruido. Dice Apocalipsis 5:12, y decían a gran voz, 7:10, y clamaban a gran voz. Otra vez, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, 14:2. Oí una gran voz de una gran multitud, capítulo 19:1. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, capítulo 19:6. Ninguno de estos versos enseñan que las cosas van a hacerse silenciosamente, sino todo lo contrario. Por desgracia, muchos han pensado que el silencio es el sinónimo de espiritualidad y que por lo tanto tratan de ser espirituales a través de guardar silencio. En la adoración particularmente hay el elemento indispensable del silencio. Pero de la misma manera necesitamos aprender a ser ruidosos en el marco de alabanza que nos lo permite. Si nuestro corazón está bien delante de Dios y tenemos un sincero deseo de expresarle lo que hay ahí, ¿por qué no poderlo gritar a los cuatro vientos como lo hacen en el cielo? Una vez escuché que alguien había dicho, ¿por qué tanto grita y grita si Dios no está sordo? Me dicen que a esa persona le contestaron, es cierto que Dios no está sordo, pero tampoco está nervioso. Estoy de acuerdo con que hacer ruido solo por hacer ruido no tiene virtud alguna. 5. En el cielo hay mucha música. Hay personas que enseñan que los instrumentos musicales no son para hoy, sino que debemos cantar sin instrumentos. Realmente no sé en qué basan esta enseñanza, ya que podemos ver en la Biblia muchas referencias a los instrumentos musicales que se utilizaban tanto para la alabanza como para la guerra. También, en la revelación que tuvo el apóstol Juan del Apocalipsis, hay varias referencias a instrumentos musicales, sobre todo trompetas y arpas. Dice, los 24 ancianos tenían arpas, capítulo 5, verso 8. También, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas, capítulo 8, 6. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, capítulo 14, 2. El Señor nos ha dado a muchos la habilidad de expresarnos a través de algún instrumento musical. Es necesario que utilicemos esta habilidad que nos ha dado, ya que en aquel gran y terrible día final, Él nos pedirá cuentas por los dones musicales que nos ha puesto. Hay mucho que podemos decir acerca de los talentos. Estoy seguro que muchos no nos hemos dado cuenta de la cantidad exacta de talentos que Dios ha puesto en nosotros y que el día del juicio, cuando pedirá cuentas, será la primera vez que nos enteraremos de que teníamos algo depositado. Definitivamente, si en el cielo hay música acompañando las declaraciones, la alabanza, adoración y las acciones de gracias, necesitamos buscar la manera de desarrollar todo lo posible la música aquí, ahora. Vayamos usándola para Él y para su gloria y exaltación, como también lo hacen allá en el cielo. 6. En el cielo hay cántico nuevo. Dice, y cantaban un cántico nuevo, capítulo 5, 9. Cantaban un cántico delante del trono, capítulo 14, verso 3. Y cantaban el cántico de Moisés, capítulo 15, 3. Este es uno de los aspectos de alabanza y adoración que personalmente más me intriga por lo variado, hermoso y significativo que puede ser en la vida de una persona. Sin embargo, es una de las expresiones menos usadas en la iglesia latinoamericana en términos generales. Dios puso una carga en mi corazón hace algunos años acerca de compartir más sobre el cántico nuevo, porque creo que debemos haber más personas cantándolo. Al escuchar el término cántico nuevo, hay varias maneras de verlo. Primero, sencillamente eso, un canto nuevo, nunca antes cantado. Segundo, un canto nuevo para uno. Tercero, un canto espontáneo. Y 4, un canto profético. Veámoslos uno por uno. Primero, un canto nuevo. Es hermoso ver en estos tiempos donde el Señor está restaurando la alabanza y la adoración a muchos de nosotros, el número extraordinario de cantos nuevos que están surgiendo en toda América Latina. Es un deleite ver la cantidad de compositores que Dios ha levantado para escribir cantos nuevos para nuestras congregaciones.
La mayoría de los cantos que están siendo escritos tienen contenido de la palabra, aparte de belleza musical. Aplaudimos a los compositores como Juan Salinas, Gustavo Ordóñez, Miguel Casina y muchos otros que Dios ha levantado en estos tiempos para traernos la frescura del cántico nuevo. Un canto nuevo debe elevar la alabanza y la adoración a nuevos niveles, porque se canta teniendo que pensar en la letra y no en piloto automático. Al tener que pensar en la letra nos lleva a nuevas alturas en nuestro compromiso con el Señor. Un canto que lleva la unción, la frescura y el respiro del Espíritu Santo puede romper yugos, traer quebrantamiento, liberación, sanidad y muchas otras cosas que el Señor quiere hacer ante su pueblo. Aprendamos de vez en cuando un canto nuevo en nuestra congregación. 2. Un canto nuevo para usted. En estos tiempos en que tantas cosas están sucediendo en la música cristiana, tenemos a muchas personas que nunca han escuchado los himnos antiguos y a muchos otros que no han escuchado los cantos nuevos. Para ambos grupos de personas existe este aspecto del cántico nuevo, o sea, un canto nunca antes escuchado o cantado por usted, que quizá tenga mucho tiempo de existencia, lo que lo hace viejo en el sentido cronológico, sin embargo es nuevo para usted, precisamente porque nunca lo ha escuchado. Cada día me asombro más y más por la cantidad de jóvenes y señoritas que nunca han escuchado los himnos antiguos que el Señor nos dejó por medio de grandes hombres y mujeres que Él usó en su día. De igual manera, me asombra la cantidad de hermanos mayores que ya tienen años en la iglesia y nunca han escuchado los cantos nuevos que el Señor está trayendo a su iglesia por medio de igualmente grandes hombres y mujeres que Él está usando en este día. Los dos grupos necesitan encontrar un justo medio, ya que de ambos lados del asunto están cantos que pueden ser de bendición, edificación, enseñanza y motivación para todos. Hace un tiempo atrás corrió un rumor en mi país, México, que a Marcos Witt no le gustan los himnos. Dice la historia que en una ocasión, estando predicando por ahí, tomé en mis manos un himnario, lo descuarticé, lo hice polvo bajo mis pies y tiré los pedacitos a los cuatro vientos. Cuando este incidente llegó a mis oídos me dio mucha risa. Justo en ese momento el Señor había puesto en mi corazón hacer una grabación de algunos himnos antiguos que canté al estar creciendo y grabarlos con un estilo contemporáneo para ofrecer a toda esta nueva generación de jóvenes y señoritas algunos de los grandes cantos que tenemos en nuestra herencia cristiana. 3. Tenemos el canto espontáneo. Esta es otra de las preciosas expresiones que el Señor nos ha dado para mostrarle nuestro corazón. Cantarle espontáneamente un canto nunca antes cantado o aprendido. Efesios 5:19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. También en Colosenses 3:16 se dice más o menos lo mismo. Lo de cantar salmos lo hemos estado haciendo muy bien en los últimos años en la mayoría de nuestras congregaciones. Un salmo es una canción corta, sin versos, que trata algún tema en particular o que invita a algo. El libro de los Salmos exalta algún aspecto del carácter y la personalidad de Dios y llegó a tener ese nombre precisamente por la forma estructural de sus cantos. Los himnos, pues ni se diga, por siglos los hemos estado cantando. Un himno se distingue por su construcción musical, es muy diferente a un salmo. En la iglesia, históricamente hablando, hemos cantado los himnos desde hace mucho tiempo y los seguiremos cantando. Pero esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué ha sucedido entonces con los cánticos espirituales? De eso le quiero hablar. Tenemos la oportunidad de aprender a entonar cantos espontáneos, no aprendidos, para expresar nuestro corazón al Señor. El cantar un cántico espontáneo es similar a las tarjetas de felicitación que a veces hemos recibido o que a veces nos ha tocado la terrible tarea de tener que comprar. ¿Cuántas veces hemos recibido una de esas tarjetas y lo primero que leemos es la parte de abajo donde la persona que nos la ha enviado ha escrito algo de su propia inspiración? Después leemos lo que está impreso. ¿Por qué leemos la parte de abajo primero?
porque sabemos que eso es lo que aquella persona quiso decirnos personalmente, íntimamente, algo de su propio corazón. Y al fin de cuentas, eso es lo que más nos interesa, ¿no es cierto? Uno de los sucesos en la Biblia que nos muestra mejor la validez de los cánticos espontáneos lo encontramos en Éxodo 15. ¿Recuerda que uno de los versos que leímos en el Apocalipsis se refería al cántico de Moisés? Pues vamos a verlo por un momento. Después de siglos de vivir en esclavitud, el Señor envió a Moisés para librar al pueblo de Israel de la mano subyugadora del faraón egipcio. La mayoría conocemos la historia de cómo se le endureció el corazón y Dios tuvo que tratar severamente con él para que dejara en libertad a los israelitas. Después de perder a su hijo primogénito, al fin el faraón los deja ir. Pero en 2 o 3 días se arrepiente de haberlo hecho y empieza a marchar tras ellos. Mientras tanto, Moisés junto con el pueblo había llegado al Mar Rojo y no tenían manera de escaparse a ningún lado, ya que de ambos lados habían cerros. Este grupo de fanáticos religiosos regresaría a la esclavitud, según el pensar del faraón. Dios le da un plan a Moisés: extender la vara y él se encargaría de todo lo demás. Delante de los ojos de todo el pueblo, Dios separó el agua del Mar Rojo, secó la tierra y los israelitas cruzaron al otro lado sin ningún problema. En ese momento, ¿cuál sería el canto adecuado? De todos los cantos, salmos e himnos que existían, ¿cuál podrían haber cantado en ese momento para expresar el gozo específico que estaban viviendo? ¡Ninguno! Había que hacer uno nuevo, uno que describiera el momento y el sentir en el corazón para esa circunstancia en particular. Así también los cánticos espirituales nos permiten entonar cantos espontáneos, no aprendidos, para expresarle lo que ninguna otra canción o himno puede expresar. 4. Los cánticos proféticos. Este es otro aspecto del cántico nuevo que me intriga, porque tiene dimensiones que creo aún no hemos conocido, porque este es el canto que nos canta el Señor a nosotros, su pueblo. En Crónicas, la Biblia lo llama el Cántico de Jehová, segunda Crónicas 29-27, y en otro pasaje simplemente es su cántico, Salmo 42, verso 8. Hay muchas referencias en la Biblia que hablan de que nuestro Dios canta. Veremos algunas de ellas, pero la más bella de todas se encuentra en Sofonías 3:17. Dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Qué cuadro tan bello nos podemos imaginar al pensar en nuestro Dios cantándonos a nosotros. Muchos hemos pensado que solo nos corresponde a nosotros cantarle a Él, pero también a Él le gusta cantar. No cabe duda que hay muchas cosas que nos quiere hablar en sus cantos, solo que necesitamos conocer más con respecto a esta área casi abandonada en la iglesia moderna para poder fluir más en ella. Creo con todo mi corazón que hay muchos cantos, muchas revelaciones que el Señor tiene para nuestras vidas, muchas exhortaciones que nos quiere hacer a través de los cantos proféticos. Necesitamos ir aprendiendo a ser sensibles a la voz cantada del Señor y a escuchar lo que Él tiene que cantarnos. Uno de los pasajes que más apoyan el que Dios habla por medio del canto se encuentra en el libro de Deuteronomio 31:19. Dice: Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. En el pasaje 31:22 dice: Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó aquel día a los hijos de Israel. Y en el capítulo 31, verso 30 dice: Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Este es un ejemplo perfecto de un cántico profético, la voz del Señor cantando cosas tremendas a su iglesia. En los Salmos vemos que muchos de los cantos son cantados por el Señor hacia nosotros. Estos son cantos proféticos. Necesitamos aprender más acerca de esto para poder ejercerlo más dentro del cuerpo de Cristo. La música, el canto y las alabanzas tienen algo en común, y eso es el espíritu profético que contienen. En 2 Reyes 3:15 vemos que Eliseo pidió que le trajeran a un músico para poder profetizar.
Estas son algunas de las cosas que podemos esperar allá en el cielo. Le puedo asegurar que los únicos que van a entrar son aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero. Y por lo que alcanzamos ver a través de la revelación de Juan, la mayoría de ellos, por no decir todos, son verdaderos adoradores que han aprendido a adorar con arrojo, con entrega y entusiasmo. ¿Se pudo ver en el cielo cantando y adorando al estar leyendo estos pasajes? ¿Ya se dio cuenta que Juan nos vio a usted y a mí? Nunca es tarde. Si aún no ha aprendido a ser un verdadero adorador, ahora es cuando hay que hacer el compromiso, porque ya estando allá no tendrá opción. Allá o adora. Pero vayamos de una vez aprendiendo cómo hacerlo aquí. ¿Qué le parece? Vayamos aprendiendo a ser verdaderos adoradores aquí en la tierra, para que cuando lleguemos allá no se nos haga tan difícil. Mi gran amigo Chuy Olivares tiene una predicación llamada Alabanza y Adoración, Doctrina Eterna. Básicamente se trata de todas las diferentes doctrinas que enseñamos como iglesia y como líderes. De todas ellas, la única que va a durar por toda la eternidad es la alabanza y la adoración. Piense por un momento en todas las doctrinas que enseñamos. La salvación ya no será necesaria en el cielo. La justificación tampoco será necesario en el cielo. El bautismo ya no será necesario en el cielo. El evangelismo no lo necesitaremos más en el cielo. El diezmo no será necesario ya más en el cielo. Algunos hermanos tacaños dijeron, gloria a Dios. Pero la alabanza y la adoración perdurará para siempre. Le tengo una pregunta. ¿Está haciendo sus planes para ir con nosotros allá? Espero que sí. Capítulo 10. Problemas comunes en la alabanza y adoración. En la mayor parte de los casos me he dado cuenta que la razón principal de tener muchas ideas erróneas es simplemente la falta de conocimiento. Oseas 4:6. Una vez que sacamos esas ideas erróneas a la luz de la palabra y las descubrimos como potenciales problemas en nuestra vida, podemos atacarlas con ímpetu y de esta manera llegar más cerca a la meta de ser verdaderos adoradores. Si algunos de los conceptos que hablaremos aquí son con los que usted batalla, permita que el Señor le ayude para ir destruyéndolos para que pueda estar más cerca de llegar a ser un verdadero adorador. No me nace. Esta es quizá una de las frases que más hemos escuchado a través de los años de las personas que sinceramente creen que al no nacerles el adorar al Señor están exentos de hacerlo. Otra frasecita que oímos mucho es, no siento, dando a entender exactamente lo mismo que lo anterior. Hay varios problemas con esa forma de pensar. En primer lugar, al Señor no se le da la alabanza y adoración en base a lo que yo sienta o no sienta, sino en base al eterno hecho y a la eterna verdad fundamental de que Él es digno de ser adorado. Siéntese usted y yo como nos sintamos. El sentimiento suyo o mío no cambia el hecho de que Él sigue siendo digno de recibir toda la honra, gloria y adoración. Es indispensable para llegar a ser un verdadero adorador que establezcamos este principio en nuestra vida de adoración. En segundo lugar, esta mentalidad pierde el enfoque de la importancia que debe tener en nuestra vida la obediencia. En cientos de ocasiones el Señor en su palabra nos ordena que le alabemos y le adoremos. ¿Por qué entonces nos reservamos el derecho de hacerlo solo cuando nos da la gana? ¿No cree usted que una de las cosas que agrada a Dios es la obediencia de sus hijos? ¿Cómo es posible que le digamos Señor y sin embargo no estemos dispuestos a obedecerle en todo, incluyendo la alabanza y la adoración? De ahí es donde salen los evangelios personales, o sea, cada quien predicando su propio estilo de evangelio con un enfoque de mucha conveniencia personal. Es interesante notar que la palabra Señor significa dueño, máxima autoridad, jefe. ¿Cómo es que le decimos jefe y máxima autoridad, pero le rendimos alabanza cuando nos nace? No puede ser posible. Necesitamos ajustar esta área de nuestra vida cristiana y reconocer que es mejor obedecer que hacer lo que nosotros pensamos que se debe hacer. Hacemos alabanza y adoración, 1, porque Él es digno, y 2, porque soy obediente a sus mandatos.
Consideremos algunos de estos mandatos por un momento. Al leerlos, observaremos que no son recomendaciones que el Señor nos hace, sino mandamientos. No son opciones, sino órdenes muy claras que el Señor espera obedezcamos. Cantad a Jehová que habita en Sión. Publicad entre los pueblos sus obras. Salmo 9:11. Tributad a Jehová. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Salmo 29:1 y 2. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Salmo 34. Amad a Jehová, vosotros todos sus santos. Salmo 31:23. Alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Salmo 33, 1 al 3. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Si no me equivoco, esto nos incluye a usted y a mí. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios, venid y ved las obras de Dios. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Salmo 66, 1, 2, 3, 5 y 8. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Salmo 68, 4. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo, entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Salmo 81, 1 al 4. Otro versículo más claro que este último no puede haber. Si alguien tuvo alguna duda respecto a que si era o no un mandamiento, espero que haya quedado disipada. Quizá usted está pensando, qué frío, qué impersonal el adorar al Señor sin que le nazca a uno, sino que solo por obediencia. Esto me trae al tercer punto de esta sección. ¿Se acuerda que el Padre está buscando adoradores en espíritu y verdad? Juan 4:23. En el espíritu del hombre es donde mora el espíritu de Dios. Ambos se comunican y tienen una relación, o deben tenerla. Es por eso que el apóstol Pablo deseaba que fuésemos cristianos espirituales y no carnales. Véase 1 Corintios 3, 1 al 3. Porque entendía que si nuestro espíritu está en control de nuestra vida, muy probablemente el Señor estaría en control. Pero si nuestra carne gobierna, somos simplemente cristianos carnales. Un problema que todos tenemos desde el primer día que entramos en el reino del Señor es el relativo a la carne versus el espíritu. La lucha de estas dos fuerzas está constantemente en nuestra vida. ¿Quién ganará? La respuesta es sencilla. El que tiene más fuerzas en nosotros, y el que tiene más fuerzas siempre es el que alimentamos más. Si le damos más alimento al espíritu, entonces él ganará las luchas que tenemos contra el pecado y la carne. Si le damos más de comer a nuestra carne, entonces la victoria será de ella. Es igual en la lucha para llegar a ser verdaderos adoradores. Necesitamos aprender a permitir que nuestro espíritu dirija la alabanza y adoración al Señor y no nuestra carne, porque nuestra carne nunca tendrá ganas de alabar y adorar, pero el espíritu siempre estará dispuesto a hacerlo. El salmista David tuvo el mismo problema que nosotros en este asunto y nos ayudó a encontrar la solución al problema cuando escribió el Salmo 103, verso 1. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. En estas palabritas resume todo el problema. Con esas pocas palabras podemos encontrar las tres partes de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ayúdeme a localizarlas. El alma es fácil de encontrar porque la menciona claramente, dice, bendice alma mía. El cuerpo no es muy difícil de encontrar porque dice, todo mi ser. Y en algunas traducciones hasta hace mención de las entrañas, o sea, las partes físicas del escritor. Pero, ¿dónde se encuentra el espíritu en este pasaje? Se encuentra dando la orden.
En esta ocasión, el salmista entiende que la única manera que su alma y su cuerpo adorarán es por medio de un espíritu lleno del Espíritu Santo, dándoles la orden de hacerlo, porque de otra manera no les naciera. Es así como David pudo determinar cuándo alabar a Dios y lo hacía. No permitía que una parte de su ser tan independiente, rebelde y testaruda como lo era su cuerpo le dictara cuándo alabar o no a Dios. Igualmente, no permitió que algo tan vulnerable, indeciso y fluctuante como lo era su alma, le dijera cuándo adorar a Dios, sino que lo puso en manos de su espíritu, quien, en relación con el Espíritu de Dios, les dictaba a los otros dos cuándo era el momento de adorar a Dios. Con razón David pudo decir: alabaré al Señor en todo tiempo, su alabanza de continuo en mi boca estará. Salmo 34:1, porque su espíritu estaba en control de su adoración, no su alma ni su cuerpo. Si usted quiere ser un verdadero adorador del Señor, tendrá que aprender que 1, Él es digno de ser en gran manera alabado. 2, tiene que ser obediente a sus mandatos. Y 3, es necesario ser un adorador espiritual, es decir, permitir que su espíritu, lleno del Espíritu de Dios, esté en control de su alabanza y adoración. Si ha podido entender estas 3 razones, nunca volverá a decir no me nace o no siento, sino que en lugar de usar sus energías para hablar esas palabras negativas, abrirá su boca y simplemente le comenzará a dar gloria, alabanza y honra, porque Él es digno y porque usted es un hijo o una hija obediente, y también porque ahora su espíritu está en control de su alabanza y adoración. El segundo problema común que quiero atacar es el problema de lo emocional. El problema principal aquí es permitir que nuestras emociones, o sea, el alma, gobiernen en la alabanza y adoración. Cuando usted es un adorador espiritual, no permite que sus emociones echen a perder su experiencia con el Señor, sino que sabrá encauzarlas bien. Las emociones fueron dadas por Dios para un propósito muy especial, y es verdad que todos las disfrutamos de una u otra manera. La mayoría de las personas que permiten que sus emociones las controlen terminan en hospitales psiquiátricos porque nunca aprendieron a utilizarlas de manera correcta. Todos hemos estado en alguna reunión en la cual de repente la hermana fulana empieza a sentir una emoción tan fuerte que nos afecta a todos porque la expresa abiertamente y a todo volumen. Al oírla entrar en bendición, porque esto es lo que decían que era, otras 2 o 3 hermanas o hermanos también de repente sentían la unción. Y en menos de lo que canta un gallo, teníamos un coro de 4 hermanas o hermanos gritando, girando y haciendo cosas muy extrañas, mientras que todos los demás mirábamos, unos asombrados, otros aburridos porque lo veían en todas las reuniones, y otros espantados hasta los huesos porque nunca lo habían visto. Les recuerdo que el apóstol Pablo tuvo que escribir a los corintios para arreglar algunos asuntos relacionados con el orden en la reunión corporal, en los capítulos 12 al 14 de 1 Corintios. En lo que a la reunión se refiere, es importante saber cómo hacer todo decentemente y con orden, capítulo 14, 40. Hasta donde puedo ver en estos pasajes, Pablo no dice nada de cómo adorar en su tiempo privado con el Señor. Ahí haga lo que quiera, pero en la reunión aprenda a ser un adorador espiritual, no emocional. Recuerde que hay tiempo para todo, y en una reunión de alabanza y adoración habrá un momento para que exprese casi cada una de sus emociones. Cuando es tiempo de gritar, a gritar se ha dicho. Cuando es tiempo de aplaudir, todos aplaudamos. Cuando es tiempo de guardar silencio, guardemos silencio. En fin, fluyamos como un solo hombre, como un solo cuerpo que somos en Cristo Jesús. Otro problema común que escuchamos se resume en esta frase: hay algo que me detiene de alabar. Esta frase la he escuchado muchas veces de personas muy sinceras que desean entrar en una dimensión más profunda en su vida de adoración, pero sienten que por más que intentan y luchan, menos pueden lograr su objetivo. Hay varios versículos en la Biblia que nos muestran algunas razones por las que estas personas posiblemente estén batallando para llegar a ser verdaderos adoradores. El primero, prisiones.
El Salmo 142, verso 7 dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Muchas personas se encuentran atadas a distintas clases de prisiones en su vida. Algunos tienen las prisiones de complejos y de mentiras que han creído toda su vida. Otra es la de la religión o de costumbres religiosas. También es muy común la prisión del temor. Temor de hacerlo bien, temor de hacerlo mal, temor de simplemente no hacerlo, o temor de ofender a Dios. En fin, hay miles de temores que agobian a la gente, impidiéndoles llegar a ser verdaderos adoradores. Si usted es una de aquellas personas que ha deseado ser un adorador más profundo y comprometido y, sin embargo, ha sentido alguna resistencia, busque en su vida la luz de la palabra de Dios para ver si existe alguna prisión ahí que lo tiene atado e imposibilitado de seguir adelante en este camino de la adoración. Jesús vino a romper todas las cadenas y a liberar a todos los cautivos, y en Él no tenemos por qué seguir viviendo en esas prisiones. Sea libre para adorarle en el nombre de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Palabras de Jesús en Lucas 4, 18, 19 y verso 21. La segunda parte de algo me detiene de alabar es falta de enseñanza. El Salmo 119, 171 dice: mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Muchos no podemos adorar mejor al Señor o nos sentimos impedidos simplemente por falta de conocimiento. Nunca podríamos terminar de hablar todas y cada una de las cosas que la Biblia enseña al respecto. Es un tema que nunca se podrá acabar, como nunca le podremos dar demasiada alabanza y adoración al Señor. No permita que su falta de conocimiento lo detenga de llegar a ser un verdadero adorador. El tercer aspecto de algo me detiene de alabar es la muerte. El Salmo 115, verso 17 dice: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Dice usted, pues eso es obvio en cuanto a la muerte física se refiere, pero ¿qué tal de los miles de nuestros hermanos que se encuentran en muerte espiritual? Ellos no pueden alabarle porque ya no viven para Él. Supe de un pastor que tuvo un grupo de sus jóvenes en un congreso juvenil precioso que se organiza cada año en México llamado Visión Juvenil, donde los jóvenes se encuentran con una semana intensa, llena de la palabra, de alabanza y adoración, de desafíos y purificación espiritual, en fin, un tiempo maravilloso en la presencia del Señor. Cuando estos jóvenes regresaron con júbilo a su congregación, queriendo movilizarse en varias áreas, desde evangelismo hasta crecimiento espiritual, se encontraron con que su pastor no tenía la misma convicción que ellos. Al contrario, les dijo: les doy 3 meses para que se les pase esta euforia y regresen a su estado normal. ¡Qué perfecto ejemplo de un hombre que ha muerto espiritualmente! No siga adelante hasta que haya puesto en orden cualquiera de estos impedimentos que posiblemente se encuentren en su vida, impidiéndole llegar a ser un verdadero adorador. Otro de los problemas más comunes en la vida de un cristiano que quiere ser un adorador más completo es el espíritu de orgullo que entra en nuestra vida. Todos batallamos con el orgullo, y el que dice que no tiene otro problema, se llama la mentira. Un gran amigo mío, Juan Speaker, me dijo esto en una ocasión: al quebrantarnos, Dios no quiere destruirnos a nosotros, sino que quiere destruir las actitudes incorrectas que hay dentro de nuestras vidas para que su gloria pueda reflejarse a través de nosotros. ¡Qué verdad tan poderosa! ¡Qué principio tan correcto! Como lo dice Chuy Olivares, el orgullo es una de las cosas más ridículas que el hombre puede tener. Todo lo que tenemos nos ha sido regalado, nada tenemos por nuestros propios méritos. Entonces, ¿cómo enorgullecerse por algo que ni es nuestro? Muy buena pregunta. La esencia misma de la adoración, el postramiento, es la humillación. ¿Cómo poder ser un verdadero adorador sin mostrar humildad delante de Él? Imposible.
La servidumbre a Cristo es caracterizada por nuestra humildad y nuestro deseo de agradarle a Él. Los fariseos eran tan espirituales, entre comillas, que era imposible para ellos tener humildad. ¿Cómo puede uno tener humildad cuando posee tantas cualidades extraordinarias espiritualmente hablando? Tome nota del cinicismo en mi pregunta. Estos eran los que siempre estaban queriendo detener la alabanza a Jesús. Y en cualquier oportunidad que tenían intentaban impedir que la gente alabase a Dios. Hay un sinfín de versos para apoyar esta afirmación, pero solo veremos uno o dos. Escuche. Cuando llegaban cerca de la bajada del Monte de los Olivos, la multitud de discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Lucas 19, 37 al 40. Ahora escuche esto. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Mateo 21, 14 y 15. A los fariseos no les gusta que se alabe al Señor, y siempre están queriendo que se detenga la alabanza. Por alguna razón nunca he podido tener paz con los fariseos, y el espíritu del fariseísmo es algo que en verdad molesta e impide en la vida de uno que quiere llegar a ser un verdadero adorador. Cuídese de ese espíritu para que no lo controle. Otro de los problemas comunes en la alabanza y la adoración es uno que llamo piloto automático. Este es otro asunto que enfrentamos comúnmente los que queremos adorar mejor al Señor. Como humanos tenemos la tendencia de hacer las cosas por hábito y costumbre. En la alabanza y adoración muchas veces entonamos los mismos cantos que tantas veces los hemos hecho en piloto automático. Es decir, ni estamos pensando en lo que estamos cantando, simplemente lo hacemos por inercia. Esto puede ser peligroso porque, como ya lo vimos en uno de los capítulos anteriores, de repente el Señor nos toma la palabra en algunos de esos cantos peligrosos que cantamos sin pensar en lo que estamos diciendo. Es importante que cada vez que cantemos o levantemos la voz para darle honra, lo hagamos como si fuera la primera vez. Aquí están algunas señales de cómo usted se puede dar cuenta si está cantando o no en piloto automático. 1. Al estar cantando y alabando, se fija que la hermana Susana está portando un nuevo peinado y, por cierto, no es muy bonito, según su opinión. 2. Al estar en la adoración, postrados, se fija que hay hormiguitas en el piso y usted empieza a seguir el camino para ver a dónde van, sin perder una sola nota de lo que se está cantando. 3. Con la vista hacia arriba, con las manos levantadas, ha contado todas las luces sin dejar de cantar. 4. Al estar en el tiempo de la celebración, ha estado solucionando ese problema del trabajo sin perder un solo aplauso del ritmo que se está tocando. Estas y muchas otras cosas son señales de que usted necesita una renovación en su vida de adorador. Asegúrese que no haya el problema de piloto automático si quiere llegar a ser un verdadero adorador. Con lo que ha leído aquí y con otros libros y material que lea y estudie, usted puede ir dando soluciones a los asuntos de su incumbencia personal. Espero que esto le sirva de guía, de ayuda, de un complemento a lo que usted ya está haciendo para llegar a ser un verdadero adorador. Y recuerde, no deje que nada ni nadie lo detenga de recibir todo lo que el Señor ha preparado para usted a través de la maravillosa experiencia de la alabanza y adoración. Conclusión. Pensando en qué palabras serían las que más me gustaría se quedaran grabadas en su pensamiento, recordé un canto que compuso mi amigo Juan Carlos Alvarado de Guatemala. Dice así: mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reservas, Señor. Es entregarte todo mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional, quiero encontrarme contigo.
y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. De todo lo que vimos en este libro, deseo que lo que quede indeleblemente impreso en su vida es que la alabanza y la adoración no es cantar ni tocar música bonita, ni llevar un programa dominical, sino que es un estilo de vida y una condición del corazón. El Señor está buscando una relación íntima y estrecha con nosotros, deseoso de tener una amistad con cada uno de sus hijos, y para ello tenemos que entregarle todo, como dice el canto. Abrazar toda la verdad de Dios es adorar a Dios. Obedecer toda la verdad de Dios es adorar a Dios. El cantar y tocar instrumentos no nos hace adoradores, y este es el mensaje que más quisiera dejarle. No se canse en ese camino de buscar toda la verdad de Dios, ni permita que lo desvíen con asuntos que no tienen base en la palabra eterna de nuestro Señor. La cosa es sencilla. Ríndase a Él en todo, y usted estará más cerca de llegar a ser un verdadero adorador. Así que adoremos.